Muy buenos días, familia, buenos días. Emocionado de estar aquí una vez más con ustedes. La verdad, ha sido una semana ocupada, pero emocionante, viendo lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Y no sé cuántos de ustedes por las últimas semanas como que les han dado ganas de viajar. Con el título de la serie, ¿no? Si me ponen el título, por favor, plan de viaje. ¿Alguien le ha dado ganas de viajar? Para poder, pregunto porque queremos ir a cobrar nuestras regalías, creo que sí es así, a las agencias de viaje. Fue plan Comaña, no se crean. Pero fíjense que a mí también me han dado ganas de viajar, pero no solamente me han dado ganas de viajar, me ha ayudado a recordar sueños que tenía de niño. Uno de mis sueños que tenía era de ser piloto de aviación. Siempre me llamó la atención conocer otros lugares, viajar y volver a viajar y volver a viajar, poder confirmar con mis propios ojos si el planeta es redondo o si es plano. Y no se preocupen, no vamos a entrar en el tema tan delicado que es si el planeta es plano o redondo, ¿no? Pero evidentemente Dios tuvo diferentes planes para mi vida, pero no me quitaron las ganas o no me quitó las ganas de viajar. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de viajar constantemente o seguido, no presumiendo tampoco. Pero sí hemos tenido el privilegio de viajar. Pero hasta hoy día no he tenido la oportunidad de tener un viaje de esos, como yo lo llamo, transformador. Y les explico un poquito. Sí, yo tengo este extraño deseo de algún día poder estar en un vuelo donde tenga que poner en práctica todo lo que te enseñan los de sobrecarga o el piloto, ¿no? De que un día esté viajando y tenga que usar el chaleco de salvavidas, donde un día tenga que usar la mascarilla de oxígeno que cae, o de tener que salir por las salidas de emergencia. Oren por mí, yo ocupo a Cristo, ¿no? Yo soy de esos pocos que cada vez que me subo al avión pongo atención a lo que indican los sobrecargos. No importa, lo hago cuando voy de ida, y no importa si el día siguiente regreso, vuelvo a poner atención. Porque no vaya a ser de malas de que me le cambien ahora de dónde se infla el chaleco, ¿no? No vaya a ser de malas que decidieron cambiar de dónde va a caer la bolsa de oxígeno. No vaya a ser de malas, o simplemente quiero saber si finalmente compusieron todos los baches que hay en el cielo. ¿Sabían que hay baches? ¿No? A veces se siente más feo volar que salir de mi casa, ¿no? Aquellos que entienden pueden entender, ¿no? Desafortunadamente no todos pensamos igual en mi hogar, ¿no? Mi esposa no pareciera que tiene la misma importancia que yo tengo acerca del tema. Y sí me da un poquito de de pena ajena, ¿no? Compartirles. Pero mi esposa, ella normalmente cuando entramos al avión se sienta, y a veces espera que todos se metan y luego va al baño, ¿no? Esa es una de las cosas primero que hace. Luego de ahí se sienta, se abrocha su cinto y como pajarito, mimidita, todo el camino, ¿no? A veces ella despega antes de que el avión despegue, y no hace caso a las indicaciones de los sobrecargas, ¿no? O sea, la verdad, sí como que digo, ¿no? Pero sí les animo que la siguiente vez que viajen, amigos, no sean como mi esposa. Pongan atención. Muchos de ellos se esfuerzan, hacen su macarena, ¿no? Su baile de macarena, no sé qué tanto. Y dan instrucciones que pueden salvarle las vidas. Y pueden salvarle la vida a los demás. Nada más que sí quiero aclarar que quiero tener este viaje, o me gustaría tener el viaje si es que llegara a suceder. El viaje tiene que ser de regreso a casa. Soy picky. No tiene que ser el viaje hacia mis vacaciones, porque pues luego no puedo disfrutar mis vacaciones, ¿no? Lógico. Pero tiene que ser de regreso a casa por si las moscas de que me gane el pánico y simplemente no pueda ni siquiera ponerme la máscara de oxígeno o lo que sea, ¿no? Y quiero mejor irme de este mundo, si así fuese, descansadito y disfrutando mis vacaciones. Pero ¿por qué te cuento todo esto? Primero, para que oren por su pastor, ¿no? Porque aparentemente sigo necesitando a Cristo. Pero así como los sobrecarga y el piloto nos dan instrucciones que podemos usar en casos de emergencia para que no entremos en pánico,
también Pedro hace lo mismo en esta carta que hemos estado estudiando por las últimas semanas. ¿Sí? Si nos están visitando por primera vez, quiero decirles primero que nada que bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Me presento, mi nombre es Oliver. Soy el pastor de esta iglesia. Y a aquellos que no han estado aquí por las últimas semanas y que son de casa, pues estamos en esta serie donde estamos estudiando la primera carta de Pedro. Y estamos viendo... Hoy vamos a entrar en el capítulo 2, ya la semana pasada vimos un poquito, pero hoy vamos a estar iniciando desde el capítulo 2, versículo 21. Si tienen sus bosquejos, pueden agarrar sus bosquejos. Si quieren abrir sus Biblias, pueden abrir sus Biblias. Y vamos a leer y dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. ¿Sí? Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanos. ¿Sí? En otras palabras, nos está dejando saber, sí, Dios los ha llamado para hacer buenas obras, pero lo más probable es que tu viaje vaya a tener un poquito de turbulencia. Lo más probable es que tu camino va a estar lleno de baches. Lo más probable es que tu viaje no sea tan tranquilo o tan chévere o tan suave o tan como pensabas que quizás pudiera ser. ¿Sí? Lo más probable es que vayan a ser señalados. Lo más probable es de que tu propia familia quizás te va a traicionar. Lo más probable es que las cosas no siempre salgan como estás esperando. Lo más probable es que alguien que tú amas o aún tú mismo van a recibir noticias o situaciones médicas que no estabas esperando. Si Pedro nos está diciendo, hey jóvenes, chicos, aunque definitivamente sí han sido llamados para hacer buenas cosas, eso no significa que va a ser fácil. ¿Sí? Eso significa que lo más probable es que tendrán que sufrir exactamente como decía, tal como Jesús sufrió por ustedes. Y con eso nos podemos ir a casa, ¿no? Imagínense. ¡Qué ánimo! ¡Qué ánimo es eso, no! Pero nos dice todo esto para que antes de que salgamos corriendo, antes de que huyamos, antes de que nos llenemos de pánico, que dice, recuerden su ejemplo y sigan los pasos de Jesús. ¿Cuáles pasos? Los habíamos visto en el versículo 23. Decía, no engañó a nadie. Jesús nunca engañó a nadie. ¿Aló? No respondió cuando lo insultaban. Yo no sé, ¿verdad? No amenazaba con vengarse. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Sí, ahora, para poder tener un poquito de contexto, quién es Pedro y qué está sucediendo con Pedro. Pedro a este tiempo ya no era ese Pedro joven, inmaduro, imprudente, hiperactivo. Ya no era ese Pedro. Sí, de hecho, Pedro cuando está escribiendo esta carta, se estima de que eran aproximadamente 65 años después de que Jesús había ascendido. Pudiéramos decir que Jesús es un abuelito. ¿Sí? Que Pedro es un abuelito. ¿Sí? Y que un abuelito que desafortunadamente y afortunadamente ha aprendido demasiado a lo largo de su vida. Y está ansioso ahora de enseñarle a esta nueva generación de cristianos a cómo vivir como Jesús quiere que vivamos, compartiendo sus propias historias, sus experiencias, entendiendo Él que no siempre lo ha hecho correctamente, compartiendo sus historias como cuando agarró la espada y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando Jesús fue arrestado, ¿no? O cuando Pedro definitivamente negó a Jesús cuando estaba siendo golpeado y a punto de ser crucificado. Él estaba contando todas sus historias. Sí, Pedro estaba advirtiendo a esta nueva generación de creyentes y nos está invitando a nosotros y advirtiendo a nosotros de que no tengamos miedo,
De que sí, va a estar difícil la situación, pero no tengan miedo. ¿Sí? No tengan miedo. Y lo dice porque él estaba entendiendo que a veces reaccionamos no porque no tengamos amor, sino porque tenemos temor. ¿Sí? Y yo me puedo imaginar a Pedro, ¿no? Pedrito, es que yo tengo miedo. No, ya. Yo tengo miedo, ¿no? Pedro diciendo, yo tengo miedo. Yo tuve miedo cuando estaba joven. Reaccioné agresivamente por temor. E hice cosas y dije cosas que no me reflejan quién soy porque tenía temor. ¿Sí? Pero ahora sé que esa no es la manera que Jesús quería que viviera. Debía haber creído que Jesús iba a hacer lo que iba a hacer, que era quien decía que era, ¿no? Debía haber vivido sin temor, creyendo. Así que les digo todo esto porque a mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho. Aquí tienes a Pedro, ¿no? Al abuelito Pedro, invitándonos a que en medio del caos, que no tengamos temor. En medio del caos, que no nos pongamos a la defensiva, que no nos pongamos agresivos, que no busquemos dividir, ¿no? Que al contrario, que cuando nos sintamos que estamos en medio del caos, nos acerquemos a Cristo. Y si estás tomando nota, ese es tu primer relleno. Pedro nos está invitando a cuando en el medio del caos, que nos acerquemos a Cristo. Que nos acerquemos a Cristo. Y yo creo que es muy normal, es una acción muy natural, que en medio del caos, en medio de una situación difícil, o por ejemplo, cuando el avión de repente hace esto, ¿sí? Ahora sí, me pongo mi cinto, ahora sí me agarro de la mano de mi pareja, aunque ande del chongo, ¿no? Ahora sí hago caso. Sin embargo, Pedro nos dice, ¿saben qué, chicos? No se acerquen solamente a las cosas que los hacen sentir seguros. Acérquense a la seguridad misma, quien es Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Y aunque a nadie nos gusta hablar acerca de tribulaciones, de tiempos difíciles, de que vamos a tener tiempos desagradables, es una invitación que Pedro nos está haciendo y que no podemos ignorar, ¿sí? Porque cuando empezamos a sentirnos que el vuelo de nuestra vida está sintiéndose medio incierto, que está empezando a tener turbulaciones o que está pasando, como yo lo llamo, baches, empezamos y queremos atemorizarnos, o cuando nos sentimos que nos están traicionando esas personas que más amamos, o cuando nos sentimos abrumados por las opiniones y las expectativas de otras personas, o si realmente pensamos todas estas cosas que pueden salir mal. Lo que Él quiere es que realmente aprendamos a acercarnos a Dios, no solamente en medio del caos, sino todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque entonces se va a convertir en este patrón, ¿no? En esta conducta, esta brújula donde nos va a guiar cuando estemos en cualquier situación. Vamos a poder saber qué hacer y a quién recurrir en todo momento. ¿Sí? Vamos a saber que podemos ir con aquella persona a quien siempre es confiable. Vamos a saber que podemos ir con Jesús, quien no le teme al futuro. Vamos a saber que podemos ir con Jesús, quien ya ha vencido al mundo. Vamos a poder ir con Jesús, con quien nunca nos ha abandonado y nunca nos abandonará. ¿Sí? Aquel que ha hecho tanto por estar con nosotros toda una eternidad por amor. Pedro nos está invitando, acércate a Jesús. Acérquense, no a un sistema de Jesús, no a una idea de Jesús, ¿sí? Quiere que podamos, Pedro dice, ¿sabes qué? Acérquense de tal manera que puedan desbloquear esa paz que se obtiene cuando estás cerca de Cristo. ¿Sí? Cuando nos acercamos a Jesús, podemos empezar a ver con los ojos de Dios. Vamos a empezar a ver su punto de vista y vamos a tener un poco más de tranquilidad. ¿Y qué sucede? Empezamos a confiar más y más y empezamos a practicar más, acercarnos con Cristo, ¿no? Hasta que eventualmente se convierte en una actitud constante. Empezamos a aprender a vivir como Cristo vivió. Empezamos a confiarle poco a poco más. Y creo que es como todo. Entre más hacemos una acción, más fácil es repetir esa acción. ¿Sí?
Es más fácil. De hecho, acabamos nosotros de tener un entrenamiento aquí en la iglesia de RCP. Y lo hicimos para el centro de aprendizaje y también para parte del equipo de la iglesia. Y según yo ya tenía una noción general de cómo salvar la vida de una persona, ¿no? Yo me acuerdo que yo veía que cuando alguien estaba acostado, la agarrabas y ¡push! Aquí en el puro pecho, ¿no? Y revivía. Según yo, esa era mi interpretación. Según yo sabía qué íbamos a hacer en la reunión, en el entrenamiento. YouTube me había enseñado, casi hasta me daba mi certificado. Pero para mi sorpresa me di cuenta de que las cosas eran diferentes. Me di cuenta de que ya hay cosas que ya no se hacen, ¿sí? Porque simplemente se ha comprobado de que no se necesita. Y ahí nos tienes ahí todos. Víctor, ¿sabían que tiene que ser que eran 5 centímetros, 2 pulgadas, pues en pocas palabras de profundidad? Y tiene que ser 100 palpitaciones por minuto. Y tiene que durar por lo mínimo 10 minutos antes de que se tenga que dar por vencido. Imagínense lo cansado que eso significa. Ajá. Y ahí nos tienes casi en vez del mono dándole tú, radme, porque ya no puedo respirar, ¿no? Y creo que de la misma manera muchos de nosotros tenemos una idea o hemos visto programas de televisión, hemos visto canales de YouTube, hemos visto diferentes personas o hemos escuchado de diferentes personas una idea de quién es Jesús que desafortunadamente creo que puede estar muy lejos de la verdad, ¿sí? Es por eso que Pedro, este abuelito, este hombre ya maduro, nos dice: jóvenes, sigan los pasos de Cristo. Sigan su ejemplo. Acérquense a Él todo el tiempo. Sigan el ejemplo. Y me puse a investigar cuál es el significado de la palabra ejemplo en el griego cuando se escribió. Y da esta referencia a un molde, a un patrón. Da una referencia a lo que nosotros usamos para enseñar a nuestros hijos a cómo escribir. ¿Sí? Estas hojas que están llenas de A, B, C, D, F, G, con puntitos, que la idea es trazar. ¿Sí saben de cuál hablo? Más o menos, ¿no? Y la idea de esto es de que los niños lo tracen suficientes veces hasta que se les haga fácil hacerlo sin tener que seguir el ejemplo. Y esa es la misma idea. Pedro nos está diciendo: practíquenlo de tal manera que sea algo que se convierta en un acto natural, ¿sí? Que en medio del caos, cuando la cultura nos está enseñando de que defiéndete, tira guamazos, o escóndete, corre, huye, podamos tener la postura que Jesús tuvo. Y aunque Jesús sabía, y lo hemos cantado, que Él tenía todo el poder, Él sabía a lo que Él había venido, Él sabía que no había nada que temerle, por decirlo de una manera. No tenía nada que perder, ¿no? Lo que definitivamente podemos aprender de Jesús es a vivir desde una posición de victoria sin dejar de vivir con una postura de humildad. Y ese es tu relleno. Es vivir, podemos aprender de Jesús a vivir una vida desde una posición de victoria, sabiendo quiénes somos, pero sin dejar de vivir con una postura de humildad. Cuando Jesús se convierte en el Señor de nuestras vidas, en nuestro Salvador, podemos vivir sabiendo de quién somos, ¿sí? De que no tenemos nada que temer, que ya tenemos la victoria, ¿sí? Y este conocimiento de quién es Dios y quién somos nosotros nos debe de capacitar a vivir desde una posición de victoria, pero sin dejar una postura de humildad. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice la primera parte? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¡Wow! Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó ¿qué? La humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los nombres. ¿Para qué? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla
se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Wow. Wow. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Se humilló. ¿Sí? Y a menudo pensamos que el humillarse significa estar derrotado, estar agüitadito, estar así tranquilito. ¿Sí? Pensamos que es pensar menos de nosotros o menos en nosotros. Pero cuando Dios pensó en cuál iba a ser la mejor manera para salvarte a ti, para salvar a tu familia, para salvarme a mí y a mi familia, lo hizo no pensando en alguien, en enviar a este dictador, ¿no? A este que vamos a poner un código de conducta específico. No envió un agresor con un chicote de que así van a estar las cosas. No. De hecho, acabamos de leer y hemos cantado que Jesús tenía todo poder. ¿Sí? Un poder de que nuestro cerebro ni siquiera puede comprender. Era tanto su poder que dice que los dominios, potestades, ¿no? Y todo lo vivo, todo lo muerto se somete a su nombre. Pero aún así, con tanto poder, Jesús vino ¿a qué? A servir y no a ser servido. ¿Sí? Vino a convivir con gente como tú y como yo, quebrada, pecadora, dolida. Vino a enseñarnos a cómo vivir desde una posición de victoria sin dejar una postura de humildad. Eso implica que como seguidores de Cristo, si tú te dices llamar seguidor de Cristo, debemos de ser conocidos no por lo duro que somos, no por lo malo o lo agresivo que somos, y tampoco definitivamente por lo arrogante que pudiéramos ser. Desafortunadamente creo que todos conocemos a personas arrogantes. Personas que se dicen conocer a Cristo, se dicen seguir a Cristo, pero ni siquiera saben pedir perdón. Pareciera que son intachables. Pareciera que son perfectos. Pareciera que siempre son justos. ¿Sí? Y te lo digo porque desafortunadamente he tenido más conversaciones de las que me gustaría tener con diferentes personas. Que después de que hablo con estas personas digo, ¿y la humildad? ¿Dónde quedó la humildad, pues? ¿No? Es más fácil acusar, es más fácil asumir y tener estas expectativas, tener estas esperanzas de alguien, pero no miramos nuestras propias vidas. ¿Sí? Es por eso que en Lucas y aún en Mateo hace esta referencia de que no seamos como este hombre, de que está mirando constantemente la astilla que está en su ojo cuando él trae un tronco. ¿Sí? Y es muy común ver esto. Es muy común ver a los demás desde nuestras propias heridas, desde nuestra propia escasez. Y lo que he aprendido a lo largo de mi vida es de que a veces lo que más nos frustra de otras personas es el reflejo de nuestras propias acciones erróneas. ¿Sí? Y yo también he estado ahí. Yo también lo he hecho. Yo he agarrado la humildad, la he puesto en una mochila, la encierro, la pongo en la esquina de mi casa y ahí la abandono. Yo también he respondido desde un lugar de temor, he respondido y he actuado agresivamente por temor. Yo también le he regado una y otra vez. Y es por eso que Pedro siempre nos apunta a la dirección de Jesús. Dice, hey chicos, sigan sus pasos. Va a ser difícil, pero sigan sus pasos. ¿No? Sigan sus pasos. Ese mismo Jesús que como leíamos fue llamado nombres, ese mismo Jesús que fue traicionado por aquellas personas que decían amarlo, ese mismo Jesús que fue perseguido, golpeado y asesinado, sigan a él, sigan. Aunque Jesús tuvo toda la autoridad para bajarse de la cruz, para pelear contra la gente, no lo hizo. Lo hizo por amor, decidió hacer todo lo que hizo por amor. ¿Sí? Por amor. Fue tanto su amor y su acto de humildad que fue hasta la cruz, donde murió por nuestros pecados. Y dice la Biblia, que fueron por sus llagas que hoy somos sanados. Jesús nos mostró que lo más poderoso que podemos hacer es no luchar contra la gente, sino luchar por
la gente. Jesús nos mostró que no tenemos que vivir con miedo, no tenemos que vivir a la defensiva, no causar divisiones. Sin duda podemos vivir en una posición de victoria sin dejar una posición de humildad. Y hay un doctor, se llama Joe Muddamalle, es un teólogo, acaba de escribir un libro que se titula La paz oculta. Y me encanta cómo él describe la humildad, lo pone de esta manera, mira, dice: la humildad es lo que fluye de nosotros cuando vemos a Dios como realmente es. Nos vemos a nosotros mismos a la luz de quién es Dios y vemos a los demás como Dios los ve. Y me llamó mucho la atención porque lo pone muy práctico, lo pone muy sencillo. ¿Sí? La humildad se trata de darle a Dios su lugar. Se trata de vernos a nosotros mismos bajo la luz de quienes somos a través de Dios. Se trata de ver a los demás como Dios los ve. O por alguna razón u otra, a menudo pensamos que ser humilde tiene que ver solo con el pensar menos, ¿no? Menos de nosotros, menos en nosotros. Y te digo, me gustó lo que escribió este doctor porque concuerda con lo que yo he aprendido de la Biblia. Sí, la humildad tiene que ver con reconocer quién es Dios y darle su lugar, el cual es el primer lugar en todo. En todo. ¿Sí? La humildad tiene que ver con entender y aceptar que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos ahora también vive en mí. Si reconozco y acepto que Jesús es el Hijo de Dios y mi Salvador. Si humildad tiene que ver de poder decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mí? ¿No? ¿Y qué es lo que Dios dice acerca de mí? Dice que somos una obra maestra. Dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Dice que somos amados aún desde antes de la creación. Que fuimos creados con propósito. Que somos más que vencedores. Que somos escogidos. Y que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Sí? Y que nos hizo para hacer buenas obras. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Y cuando sabemos esto, cuando entiendo esto, cuando acepto esta verdad, ¿no? Y entiendo de que a mi prójimo también lo ama Dios de la misma manera y que también tiene el mismo llamado, empiezo a vivir desde una posición de victoria y con una postura de humildad, porque sé quién soy y de quién soy. Y con el tiempo que me queda, quiero darte 3 puntos prácticos de cómo podemos empezar a vivir esta vida de victoria con una postura de humildad. Y lo primero que podemos hacer es ser sincero con Dios. Ser sincero con Dios. Seamos sinceros con Dios. Es un ejemplo que hemos visto varias veces a través de diferentes historias de la Biblia, de donde vemos cómo es que diferentes personajes se acercan a Dios y son sinceros con Dios, ¿no? Y eso es algo que me encanta. Porque no hay una manera específica, no hay unas palabras mágicas, pueden ser tal y como son. ¿Sí? No hay nada específico que tengamos que hacer. Por ejemplo, Elías. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Elías? Dios, quítame la vida, ya no quiero vivir. Esa fue su manera de ser sincero. Tenemos a David. David dijo, Dios, examina mi corazón. Si hay algo dentro de mí, quítalo. ¿No? Jesús mismo hacía esto constantemente. Él se acercaba a su Padre Celestial y era sincero con Él. Era un estilo de vida para Jesús. Y antes de que Él fuese arrestado, lo vemos que dice a su Padre, dice, Padre, si puede pasar esta copa sobre mí. O sea, si hay manera, si hubiera otra manera de que esto no, lo que va a acontecer, no acontezca, que se haga. Pero que se haga siempre tu voluntad y no la mía. Sí. Y lo que veo de estos solamente 3 ejemplos es de que realmente lo que importa es acercarnos a nuestro Padre Celestial y ser sincero. Cómo lo digamos o qué digamos no necesariamente tiene nada que ver, ¿no? Puedes hacerlo de tal manera como tú eres. Y si dices, es que no sé cómo acercarme con Dios, no sé qué decirle. 2 maneras rápidas. Primero, puedes decirle, empieza orando y diciéndole gracias. Sea agradecido con Dios. Déjale saber que todo lo que tienes y aún todo lo que no tienes ha sido gracias a Él. ¿Sí? Sea agradecido, tanto por lo bueno
por lo malo. Reconozcamos su bondad, reconozcamos su poderío. Y la segunda cosa que puedes hacer mientras estás orando, pide ayuda. ¿Sí? Reconoce que no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Reconoce eso, que hasta hoy día no lo has podido hacer con tus propias fuerzas. Dile, Dios, te necesito de tu ayuda. Y deja que el Espíritu Santo empiece a llenar tu boca. ¿Sí? Lo segundo que podemos hacer para vivir en una posición de victoria con una postura de humildad es sonreír frecuentemente. Así es, tan sencillo como eso. Sonreír con frecuencia, ¿no? Creo que a este punto de sus vidas se han dado cuenta de que no todo sale como esperaban. ¿O sí? Y tengo malas noticias, no creo que cambie. No creo que cambie. Si no han salido las cosas como han esperado, no creo que vaya a cambiar eso mucho. ¿No? Lo que sí creo es de que es muy importante buscar una diversión saludable, de constantemente estar sonriendo. Si cometemos errores, acéptalos. Acepta tus errores, pero continúa viviendo, continúa siguiendo viviendo, o sea, continúa. Si no sabes algo, it's okay. No seamos tan duros con nosotros mismos y con otras personas. La humildad cambia el entorno que nos rodea. Se convierte en un lugar más relajado, más tranquilo. Y créeme, la gente a tu alrededor prefiere estar rodeada de personas que sonríen constantemente a comparado de personas que traen cara de fuchi. ¿Sí? Y por último, para vivir en una posición de victoria, con una postura de humildad, tenemos que rodearnos de gente. ¿Introvertidos? Yo sé que es bien incómodo. Te lo dice un introvertido. Es bien incómodo estar rodeado de personas. Pero es bien difícil mantenerte orgulloso, ¿sí?, arrogante, cuando estás rodeado siempre de personas. Yo no dije que era imposible, es que es difícil. Unos se aferran, ¿no? Pero es difícil mantenerte arrogante, mantenerte todo orgulloso cuando estás rodeado de personas. El estar rodeado de personas nos ayuda a no creer que estamos sobre los mandatos de Jesús. ¿Sí? El pensar que no tengo que convivir, no tengo que amar a ese grupito de personas, no tengo que hacer aquello, no tengo que estar en una comunidad. O pensar de que es que esta gente me cae gorda. ¿No? Pensar de que es que no me junto con la chusma. Va en contra de los mandatos de Dios. Va en contra de lo que Jesús nos dice. ¿Sí? Sé que es más fácil reunirte con personas que piensan como tú, que se visten como tú. Sé que es más fácil eso. Sí, es más fácil. Pero ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganamos? ¿Sí? Dios nos ha mandado a amar a todos por igual. Desafortunadamente hay personas que se han ido de iglesias, ¿no? Y no voy a señalar a nadie de aquí, ni no se preocupen, ¿no? Pero se van de las iglesias pensando y diciendo, es que aquí la gente no es como yo. No es como yo pensaba. Es que los de alabanza no cantaban las canciones que yo quería que cantaran. Es que el pastor se tardó mucho en mencionar un versículo de la Biblia. Es que el pastor predica con cachuchas y pantalones remarcados. Es que no hubo nadie que me diera la atención que yo quería. ¿No? Y buscan cualquier excusa para salirse y aislarse. Pero el estar en comunidad nos ayuda a recordar que el mundo no gira alrededor de nosotros. Nos mantiene humildes. Estar en comunidad y ser amables y generosos con los demás nos ayuda a obedecer a Dios y recordar que nuestra postura de ser humildes es ante Él, centrada en Él y no en nosotros mismos. ¿Sí? Yo he aprendido y he entendido que es bueno estar rodeado de personas diferentes a mí. Que es bueno estar en grupos de crecimiento con otras personas que tienen diferentes trasfondos. Que es bueno estar en una iglesia tan diversa como la que tenemos. Es bueno. Es bueno. Me encanta. Esa es la manera que Jesús vivió. Y esa es la manera que Jesús quiere que nosotros vivamos hoy en día. Yo era de esas personas que decía, ese grupito como que chale, ¿no? O sea,
Pero algo que me ayudó mucho es escuchar a un pastor decir: no hace sentido querer pasar una eternidad con Dios y no amar a tu prójimo. Porque si no saben, vamos a estar llenos de personas en el cielo. No van a ser solamente ustedes solitos. Yo me voy a ir. Y si no les caigo bien, allá tampoco les va a caer bien, ¿no? Créanme, ¿no? Y hace sentido. Porque la verdad no creo que en el cielo vamos a tener cuartos VIP. O no creo que van a sacar a todos para que tú tengas un tiempo íntimo con Dios. No lo creo, ¿no? Y mi consejo es este: aprendamos. Hoy estamos a tiempo para aprender a convivir con todo tipo de personas. Todavía tenemos tiempo para practicar. Todavía tenemos tiempo para poder practicar lo que queremos hacer toda una eternidad. Aprendamos a convivir con las personas que están a tu lado. Es más, voltea a tu lado izquierdo, voltea a tu lado derecho, o viceversa. A la persona de atrás, a la persona de enfrente. ¿Saben? A veces ni siquiera soportamos a la persona que está al lado de nosotros. Y no quiero causar discordia, jóvenes. ¿Okay? No he escuchado historias aquí de ese tipo. Pero tratamos de comportarnos dentro de este lugar civilmente, ¿no? Nos aguantamos, nos soportamos, pero decimos barbaridad y media de uno del otro cuando podemos. Y créeme, yo sé que esta iglesia no es perfecta. Yo lo sé. De hecho, tenemos un letrero allá afuera que dice: no se aceptan personas perfectas. Yo lo sé. No somos perfectos. Yo no soy perfecto. Mi esposa no es perfecta. Todos sabemos que Víctor no es perfecto, ¿verdad? De hecho, como les digo, tenemos un letrero allá afuera que dice: no se aceptan personas perfectas. Y aunque no somos una iglesia perfecta, ¿saben lo que sí somos? Somos una iglesia con propósito. Somos una iglesia que busca constantemente aprender lo que la Biblia nos enseña, lo que Dios nos dice. Y no solamente aprenderlo, pero nos esforzamos para ponerlo en práctica. Lo hacemos. Y nuestra meta como iglesia es poder ayudar a otras personas a que encuentren y sigan a Cristo de una manera apasionada y transformadora, siguiendo definitivamente el ejemplo de Jesús, viviendo desde una posición de victoria, pero desde una postura de humildad. Sí, no siempre le hemos atinado a nuestro objetivo, no siempre le atinamos, pero el hecho de que no le atinemos no significa que dejamos de intentar. Seguimos esforzándonos. Y te quiero dejar con una historia más de Pedro. Ya un Pedro muy diferente del que quizás estamos acostumbrados a escuchar. Porque estábamos acostumbrados a escuchar de este Pedro agresivo con la oreja, o este Pedro que negó a Jesús por temor. Pero cuando Pedro entendió quién era, mira lo que sucede en Mateo 16. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro dice: yo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Qué poderoso, la verdad. Porque la iglesia no fue fundada sobre cualquier cosa. Fue fundada sobre la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es súper importante, porque no fue fundada la iglesia sobre el temor al hombre. No fue fundada sobre la base del orgullo o de una plataforma o de preferencias personales. No se fundó sobre la necesidad de tener la razón o de siempre ser la mejor. No, la iglesia se construyó sobre la confesión de quién es el Hijo de Dios, Jesús. Y hoy más que nunca, iglesia, creo que el mundo necesita esa iglesia. Una iglesia que no está construida basada en temores, orgullo o plataformas o preferencias personales, sino una iglesia que está fundada en el Hijo de Dios, ¿sí? Una iglesia
que sigue el patrón que Jesús nos dejó. La iglesia debe seguir construida bajo esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Sobre la verdad de que Él es el camino, la verdad y la vida. Sobre la verdad de que solamente por medio de Él y solamente a través de Él podemos recibir redención, restauración y sanidad. Que solamente en Él podemos encontrar esperanza y todas las respuestas a nuestras preguntas y dudas. Creo que es tiempo, iglesia, que sigamos el ejemplo de Jesús y que ayudemos a otras personas a encontrar y seguir a Cristo. Vivamos en victoria, pero con una postura de humildad, para que otros puedan ver que Jesús es el verdadero Rey. Amén. Creo que nos ponemos de pie. Yo no sé tu historial, pero yo sé que a veces la humildad yo la he dejado arrinconada en muchos lugares. Y creo que he aprendido, al menos en esta semana, de la importancia que tiene que ver la humildad en nuestras vidas. Y yo no sé si tú has sido de esas personas que batallas con humildad. Creo que es buen tiempo para arrepentirnos, para decir, ¿sabes qué, Dios? Aquí está. Aquí está mi orgullo, aquí están mis preferencias, aquí está todo. Y decido ser tu hijo y seguir el ejemplo de Jesús. Padre, primero que nada, gracias. Gracias por dejarnos un ejemplo perfecto. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Padre, perdónanos, o perdóname, Dios, porque en muchas ocasiones he sido orgulloso, he sido arrogante, he sido agresivo, he sido de todo, pero no humilde, Señor. Perdóname, Padre. Perdónanos como iglesia, porque hacemos diferencias y causamos divisiones. Perdónanos, Padre, porque tú nos has llamado a amar a todos y hacemos divisiones. Padre, perdónanos y ayúdanos, Espíritu Santo, a amar a los demás como tú los amas. Amarnos a nosotros mismos como tú nos amas, Dios. A perdonarnos tal y como tú nos perdonas, Padre. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.